Aló. Buenos días a todos mis queridos amigos, hermano Nelson, gracias por la invitación. La foto, como ven ahí también, parezco un ratón sin bigote. Una foto vieja, pero bueno. Ahí me veo más joven. Yo no sé de dónde sacaron esa foto. Y el tema, adivinen quién puso ese nombre. Nelson. Bien, entonces vamos a hablar de cómo se fue oscureciendo el panorama con cada vez más sombras y menos luces. Y luego cómo el panorama del sistema de salud se va aclarando hasta que cesa la horrible noche. Entonces vamos a hablar primero de cómo empezó a oscurecerse el panorama. Y no fue con Petro. Porque ahora está de moda echarle la culpa a Petro de todo. Empecemos por analizar cómo fueron apareciendo las sombras en el sistema de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud que nace con la Constitución del 91, luego en el 93 sale la Ley 100, 94 empieza a implementarse. La Corte Constitucional, que para ese entonces estaba, era una Corte Constitucional de corte izquierdo, valga la redundancia, una corte de corte izquierdo, porque fue la que nace con la Constitución del 91 después de una negociación. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la primera Corte durante sus 7 años primero, mantuvo el concepto de que la salud no era un derecho fundamental, sino un derecho prestacional, y eso se debe a que en la Constitución está ubicado, el artículo está ubicado en el capítulo de los derechos económicos, sociales y culturales. Eso fue haciendo una transición progresiva y cada vez la Corte fue admitiendo tutelas, primero apalancándose en el derecho a la vida, luego apalancándose en otros derechos fundamentales, hasta que por fin aparece la famosa sentencia T-760. Esta sentencia T-760 nace en el año 2008, que fue una acumulación de fallos de tutela, y mediante este fallo, básicamente se reconoce la salud como derecho fundamental, pero ustedes ven que solo hasta 2015 es que sale la ley estatutaria de la ley 1751, y usted dirá, ¿y por qué tanto tiempo? Porque una ley estatutaria tiene un trámite especial, porque las leyes estatutarias son leyes de carácter especial que tienen una jerarquía jurídica alta, con un trámite parlamentario más dispendioso, y requiere, antes de ser promulgada en el diario oficial, de un control constitucional previo. Y ese trámite, mientras se elaboró la ley, se debatió en el Congreso y se aprobó el fallo de la sentencia C-313, que aprobó la ley estatutaria. Eso fue en el año 2014, salió publicada en 2015. ¿Y por qué empezamos a decir que en el bloque inicial aquí hay una génesis jurídica de las sombras? Porque estos dos fallos, la sentencia T-760 y la C-313 de 2014, reconocen no solo la salud como derecho fundamental, sino que prácticamente desdibujan los límites del plan de beneficio. Lo vuelven difusos, etéreos. Y la Corte dijo que lo que no está taxativamente excluido se entiende implícitamente incluido. Parece una bobada, pero ahí empezó el chuchuchú. Empezó ahí. Porque cuando tú desdibujas en un modelo de aseguramiento donde hay una prima de riesgo, y la prima de riesgo se estima actuarialmente con un plan de beneficios explícito, en donde tú con una nota actuarial estimas la probabilidad de ocurrencia de los siniestros, costeas los siniestros unitariamente, proyectas y estimas el valor de la UPC, y luego te dicen, no, pero es que ese plan no es.
sino que es ese y a lo que se le ocurran los jueces incluir. Entonces inicia el proceso de judicialización progresiva y con estos dos fallos los jueces automáticamente cuanta tutela llegaba inmediatamente iban aprobando. Y eso comenzó a incluir en el plan de beneficios un montón de tecnologías sanitarias nuevas, innovadoras, muy costosas, pero la indexación de la prima no corrió a la misma velocidad. Entonces comenzó a hacerse una brecha entre los contenidos del plan de beneficios prácticamente infinitos y los evidentemente finitos recursos del sistema de salud. Entonces comenzamos a prometer cosas que no estábamos en condiciones de pagar. Y comenzó a desplazarse los costos y a desbordar la UPC. Entonces aparece en el bloque B otro periodo que es el periodo 2022-2026, que ustedes ya saben que es un periodo en donde un nuevo gobierno aparece con un detonante político que lo que hace es ponerle la cerecita al pastel arriba. Pero el chuchuchú viene desde por acá. Solo que esta era una crisis silenciosa que las EPS comenzaron a manejar, a maquillar con estado financiero, pero comenzaron a acumularse unos pasivos allí desde el año 2009 prácticamente. Así que digamos que allí comienzan a aparecer las sombras y vamos a hablar de 5 sombras y de 5 luces. La primera sombra es esa que acabo de describirle, como ese marco jurisprudencial de la Corte desequilibra la balanza y con una demanda potencialmente infinita de un plan de beneficios que no tiene límites desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, frente a una UPC que no es de caucho, no es tira. Son recursos finitos. Entonces comienza a desfinanciarse el sistema y comienzan a aparecer las tensiones de los sobrecostos de la UPC. Y esa es la primera sombra. En la segunda sombra comienza a aparecer el efecto que se espera, la acumulación de los costos, comienzan a desbordar la capacidad de los hospitales de soportar la deuda y se comienza a crecer la deuda de los hospitales, que para ese entonces, 2022, cuando arranca, y estaba más o menos en unos 20 billones y la Contraloría acaba de decir que está más o menos en 32 billones de pesos, lo que debe el sistema de salud, a fecha de hace unos meses, que hizo una evaluación. Una alta concentración de cartera morosa. Esta crisis, esta segunda sombra es de iliquidez y es una consecuencia de todo lo que se viene acumulando. Aparece una tercera sombra, es como un efecto en cadena, una reacción en cadena, y cuando ya comienzan a ver los hospitales que no me pagan las cuentas y que yo radico 1,000 y me glosan 500 y radico 10,000 y me glosan 5,000 y comienzan las negociaciones de tarifas y los EPS a bajar tarifas, a maquillar estados financieros, a esconder pasivos, porque si no, no cumplo estándares de habilitación financiera, entonces comienza todo el mundo a desconfiar de todo el mundo. Esa tercera sombra yo la llamo la crisis de confianza. La crisis de confianza se volvió sistémica, estructural, ya nadie confía en nadie. Nadie confía en los políticos. Las EPS no confían en los prestadores, dicen que los prestadores sobrefacturan. Los prestadores dicen yo sobrefacturo porque tú me glosas la mitad de lo que yo radico. Y también desconfían de los aseguradores. Los pacientes desconfían y se han agremiado, han hecho asociaciones de pacientes como nunca habíamos tenido. Hay asociaciones poderosísimas. Hoy gestionando tutelas, asesoradas por abogados, radicando proyectos de ley, metiéndole mano a decretos. Así que todo mundo desconfía de todo mundo. Esa es una consecuencia de las dos primeras sombras. Comienza todo a oscurecerse y esta crisis genera una fractura en los diálogos.
dejamos de hablar, dejamos de hacer acuerdos, ni se diga la industria farmacéutica, todo el mundo a desconfiar. Y esto obviamente comienza a abrir una brecha. Y esa brecha comienza a expresarse actuarialmente y comienzan a aparecer ya lo que no se puede esconder. Pasivos que estaban ocultos debajo de los tapetes. Muchas EPS que afirmaban tener suficiencia financiera, realmente no la tenían. Tenían un fenómeno de jineteo contable porque vieron venir lo que cambió con el paradigma, con el tema político, y es que la asfixia financiera era insostenible, prácticamente un estrangulamiento. La UPC comenzó a desbordarse, ya a ser muy insuficiente. Los primeros estudios indicaban una ejecución del 106%. Ya hoy no se sabe cuántos estudios hay que indican ejecuciones de un 109, 110 y hasta 120% en el caso de Nueva EPS. O sea, ya la cantidad de facturas que radican los prestadores sobrepasa el valor de la UPC y entonces obviamente ya el jineteo contable de cómo yo comienzo a desplazar unos pasivos, a ocultarlos en las reservas técnicas del IBNR como gastos incurridos pero no conocidos y resulta que las cajas de facturas están guardadas. Todo eso ya se vuelve imposible. Ustedes saben que hay dos cosas que no se pueden ocultar. La buena situación y la mala situación. Y la mala situación no se puede ocultar, mano. El hambre, eso se ve. Eso se le ve a uno las costillas. Entonces, esa mala situación que al principio muchas EPS maquillaban y caminaban paradito y derechito. No, yo tengo mi capital mínimo y suficiencia patrimonial y tengo solvencia. Pura carreta. O sea, la UPC de manera intencional, con un sesgo ideológico, comenzó a rezagarse la indexación y los controles, digamos la indexación ex post, de cuando uno ve sobrecostos y debe introducirlos dentro del cálculo de la UPC, porque entraron nuevas tecnologías, porque las frecuencias de uso de los servicios se dispararon, porque los jueces comenzaron a usar y abusar de la Constitución. Tenemos lamentablemente una Constitución garantista y personalista que defiende a ultranza la justicia conmutativa y el juez no tiene visión de justicia distributiva del planificador y diseñador de políticas públicas. El que tiene que asignar recursos en condiciones de escasez, que son nuestros economistas, diseñadores de políticas públicas en salud, tienen que hacer de tripas corazones para estirar la plata, pero el juez de tutela le importa un comino la sostenibilidad fiscal. El juez de tutela simplemente falla con la jurisprudencia de estos dos fallos históricos que les dije, sentencia T760 de 2008 y la sentencia C313 de 2014, que es el fallo de constitucionalidad que aprobó la ley estatutaria, donde prácticamente los límites del plan de beneficios se desdibujan y prácticamente se dice de un plan de beneficios implícito con unas exclusiones explícitas. Este es el resultado. Déficit operativo proyectado en 2025 de 10 billones, ya hablamos de 30 billones en el estudio de Contraloría, un ajuste mínimo requerido de la UPC, o sea, lo que debió crecer la UPC y no creció. Tendríamos que incrementar un 15% adicional para equilibrar lo que durante el gobierno Petro no se equilibró, porque el gobierno Petro sí incrementó la UPC, pero no la indexó al IPC real del sector salud y tampoco tuvo en cuenta las nuevas tecnologías que por vía de la judicialización del plan de beneficios fueron incluidas sin asco, sin estudios técnicos, sin evaluaciones económicas.
sin evaluaciones presupuestales ni de impacto fiscal de mediano y largo plazo. No se tuvieron en cuenta. Entonces los estudios de ACEMI dicen, miren, tendrían que indexar y sumarnos un 15% adicional al UPC para medio equilibrar y llegar a donde deberíamos haber estado hoy en 2026. Entonces esas decisiones regulatorias ignoraron deliberadamente la inflación técnica, el envejecimiento de la población, y eso obviamente generó lo que llamamos el efecto chu-chu-chu. Hay dos frases famosas, una de la ministra Corcho que dice que hay que generar una crisis explícita y otra que dice que las EPS caerán chu-chu-chu, una tras otra, como una consecuencia lógica. Pero es obviamente un estrangulamiento deliberado con un sesgo ideológico en donde lo que se apostaba era al fracaso de las EPS para intervenirlas y obviamente esto generó otra sombra, que es simplemente, todavía estamos en la sombra número 4, que es el efecto de intervenciones sistemáticas y sin un criterio estrictamente técnico, sino más bien con sesgos ideológicos y políticos. Todavía en la sombra 4 hay algo preocupante que es un estudio que hizo la Comisión de la Regla Fiscal, la Comisión Técnica Independiente y Autónoma de la Regla Fiscal, que nos muestra las proyecciones de lo que será el crecimiento del gasto en salud con relación al Producto Interno Bruto. Recordemos que hay unas cifras que no debemos perder de vista con relación a la regla fiscal. La regla fiscal nos dice la comisión que es la cantidad de deuda pública que se permite tener un país y que pueda sostener y pagar sin poner en riesgo la continuidad de los servicios públicos y la prestación de servicios públicos y la función del Estado como tal. Y habla de máximo llegar a un 71% del PIB. Cuando Duque estaba antes de pandemia, lo tenía en 54%. Y el ideal, según la CARF, es 55% de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto. Obviamente, cuando Duque le cae la pandemia, se endeudó hasta el 60% del PIB. Oigan esto, 60%. Y obviamente en la pandemia, el crecimiento del PIB cayó 7 puntos. Colombia no creció en 2020 menos 7 puntos del PIB, pero tuvo un efecto rebote en 2021 del 10% del PIB. Un incremento obviamente de rebote por la reactivación económica, que se proyectó hasta 2022 cuando él entrega el poder en agosto de 2022 con un 7.25. ¿Y sabe qué pasó en 2023? Bajó a 3.5. ¿Y sabe qué pasó en 2024? Crecimos 0.8. Y 2026 se proyecta un crecimiento solo de 2.6. Entonces, cuando tú sacas el endeudamiento con relación al PIB, como el PIB de Petro bajó, entonces él saca pecho y dice, pero es que yo bajé la deuda del 60 al 58%. Claro, pendejo, si bajaste el PIB. Y después bajó a 57. Pero en el último año, señores, rasparon el cucayo, lavaron el caldero y voltearon la olla. Nos hemos endeudado. ¿Y saben cuánto estamos la deuda hoy? 1.240 billones de pesos. Y nuestro PIB es de 2040. O sea, tenemos un 61% del PIB. O sea, estamos peor que en la pandemia. Y uno entiende que Duque se haya endeudado por la pandemia y todo lo que tuvo que comprar y camas de UCI y abrir a la fuerza una cantidad de cosas y comprar vacunas y hacer compras nacionales. Uno entiende ese crecimiento del endeudamiento, pero de ver 1.200, de los cuales todo el 90% creció fue en este último año. Y con tasas de deuda del 14 y 15% cuando uno venía pagando intereses de 7%. Bueno,
eso obviamente oscurece el panorama. No podemos perder de vista el panorama macroeconómico. Y el efecto chuchuchú, ahí están las fichas cayendo, 9 EPS intervenidas, de las cuales acumulan 23 millones de usuarios. Eso es casi la mitad de los usuarios del sistema, de los 50 millones, un 40%. Entonces ya hay un instrumento político, una herramienta ideológica para justificar las intervenciones, asfixiar el sistema. O sea, no es un relato, es una realidad, esto es verdad. Y yo no tengo nada de político. Nelson sabe que yo no ni participo en política. Pero uno es observador, neutral, pero no ignorante. Y esto evidentemente se ve la intención, y esas sombras generan este problema. Miren la muestra, un botón de muestra de las intervenciones, la nueva EPS. Antes de la intervención tenía un patrimonio positivo de 445 mil millones. Y porque los obligaron a revelar los estados financieros, el interventor de Petro, aparece en 2024, todavía no 2025 y 2026. El estado financiero que reveló fueron 2023 y 2024. El patrimonio de 9 EPS bajó a 4.4 billones. Ellos dicen que era porque habían deudas escondidas. Eso puede ser cierto. De pronto habían pasivos de vigencias anteriores no registrados y los registraron. Pero lo cierto es que cuando uno mira la siniestralidad de la UPC del costo corriente, que estaba antes en 95%, y la ejecución de una vigencia durante un año entero de intervención, la ejecución es de 121%. ¿Y qué te digo? Que el gasto administrativo también aumentó en 9 EPS. Actualmente 13.5 millones de facturas se encuentran sin auditar. Y esperamos que dentro de poco salgan los estados financieros 2025 y quién sabe a cuántos billones va a ascender el déficit del patrimonio de 9 EPS. La intervención no curó el sistema, lo que hizo fue concentrar los riesgos, acelerar las quiebras de las EPS, las pérdidas patrimoniales y sectoriales hoy de esas EPS intervenidas, que no fueron curadas por el interventor, suman más de 12 billones, nada más de las 9 EPS intervenidas. Entonces, un resumen de la sintomatología, cómo esas sombras, esas 5 sombras, se expresan en el doliente del sistema, los pacientes. 1.6 millones de quejas, 265 mil tutelas. Miren este dato, de 430 millones de atenciones que se registraban en los cubos de CISPRO en 2022, cuando Petro entra, y hoy se están registrando 369 millones de atenciones. O sea, ¿cómo es posible que con más pacientes, con más siniestralidad, registremos menos atenciones? Porque se están negando servicios. Aquí nada más vemos una brecha de desatención importante. Y el perfil de vulnerabilidad, cuando uno mira los accionantes de tutela, 47% son personas en pobreza extrema, estratos 1 y 2. Esos son los que principalmente reciben la falta de atención, porque el de clase media para arriba busca la manera de buscar algún plan complementario o una prepagada, el que tiene cómo pagarla, y aquí sálvese quien pueda. Eso ha disparado, después de ser un país ejemplar en gasto de bolsillo, y el gasto de bolsillo se ha disparado durante el gobierno Petro. Lamentable, pero eso es un grave retroceso de un sistema de salud. Que se incremente el gasto de bolsillo porque estamos desprotegiendo financieramente a los que antes protegíamos. Era el 99% de la población. Hoy tienen seguro, pero miren, esta desatención indica, y el incremento del gasto de bolsillo, que la crisis de liquidez y la ruptura de confianza
se tradujeron matemáticamente en muerte y sufrimiento en los pacientes, en la población. Así que esta es la horrible noche. 32 billones de deuda, 29 EPS que no cumplen sino 6 estándares de habilitación financiera, un sistema resquebrajado, a punto de colapsar, sin controles técnicos. Y este es el resumen de las 5 sombras que hemos visto. Miren que es un efecto: desbordamiento del gasto, crisis de liquidez, pérdida de confianza, asfixia financiera y una intervención sistemática de los actores del sistema. Esa es el chuchuchú que empezó no con Petro, sino que empezó desde antes. Aquí tienen un resumen de las 5 sombras, no las 50 sombras, sino las 5 sombras. Las 5 sombras de Julio, no las 50 sombras de... Mira lo que me pone a hablar Nelson. ¿Ah? Bien, pero bueno, cesó la horrible noche. Estamos hablando el 7 de agosto, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué hay que hacer para que aparezca la luz? Para que aparezca la luz, obviamente la salida es no ideológica, sino desde los técnicos, desde los que están en este auditorio, los expertos de los sistemas, los investigadores, los tecnócratas. Tenemos que concurrir a apoyar el nuevo gobierno para que se reconstruya desde las cenizas del sistema. Todos los que estamos aquí tenemos que contribuir con un granito de arena. Diagnóstico ineludible es que el colapso operativo es un desenlace que se veía venir desde 2008, cuando comenzó a crecer el costo de manera exponencial prácticamente, mientras que los recursos crecían de manera lineal. Era obvio que esas 2 líneas se iban a separar y esa brecha iba a aparecer y iba a desbordarse los costos de la UPC, que iba a ser insuficiente. La misma Corte Constitucional, en el auto 07 de 2025, reconoce que la UPC es insuficiente y solicita, exige que los técnicos y los expertos aporten a hacer los cálculos de manera técnica para identificar cuál es el punto ideal que garantice cerrar la brecha que se ha generado en estos años, pero también garantizar la sostenibilidad fiscal en el largo y mediano plazo. Y también exige la Corte Constitucional auditar de manera integral todas las cuentas y exige la existencia de herramientas tecnológicas para la gestión del dato. Entonces aparecen las luces. Bueno, esto era lo que habíamos hablado del déficit y cómo se proyecta. Estas son las proyecciones de la CARF, con o sin reforma, cuando esto fue un estudio que radicó la CARF ante el gobierno. Ay, esto porque está echando para adelante en vez de para atrás. Aquí. La CARF, cuando solicitaron el Congreso los soportes de qué pasaría con reforma y sin reforma, con reforma o sin reforma, la brecha sigue creciendo en la ejecución de los costos, pero igual va a crecer, y eso ya lo sabíamos. O sea, todos los sistemas de salud, todos los sistemas de salud del mundo están en crisis. Yo lo llamo la permacrisis. Siempre hay crisis, porque siempre los costos crecen de una manera exponencial, mientras que los recursos son finitos, y siempre va a haber esa presión de los costos incrementales. Pero miren cómo se asoman luces. ¿De dónde vienen las luces? Yo estuve 2 años sentado con varios ministros, con Corcho primero y luego con este ministro actual, negociando, concertando reformas, tanto la primera como la segunda. Me llamaron como un técnico
no político, porque me pagaron la consultoría, fue una consultoría. Me dijeron, venga, ayúdenos aquí a sentarnos con esta gente y a negociar el articulado de lo que ellos radican. Y entonces, 2 años, más o menos, pues, año 8 meses, como 16 reuniones de 4 horas a 5 horas. Y ese tira que jale dio al menos 5 consensos. Las 2 reformas de Petro se hundieron, pero yo le llamo luces al hecho de que los actores, independientemente de lo que no se aprobó, porque no se aprobó la reforma y todavía no tenemos todavía un proyecto de ley como tal, hay unas cosas en las que sí estamos de acuerdo todos. Y me refiero a todos los actores, que son estas 5 cosas que les voy a llamar las 5 luces. La primera luz, ya hay consenso en que el giro directo va porque va de manera universal y de que ADRES debe ser el único pagador y que la plata no debe pasar por ninguna mano diferente. En eso hay un consenso. Y la misma ASEMI lo dice, Gestarsalud lo dice, están de acuerdo. Incluso están de acuerdo en que los gastos de funcionamiento de las EPS se bajen del 8 o 10%, bajarlo a 5 o 6%. En eso hay acuerdo. Son consensos tácitos. Están explícitos en las actas de esas reuniones que después ellos ignoraron, porque la coalición de los 4 partidos que estaban negociando con Petro las 2 reformas, que era el partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador y esos partidos se apartaron porque lo que arreglábamos en un acta y acordábamos la redacción, ellos después radicaban una ponencia diferente a lo que habíamos acordado. Y por eso se cansaron y dijeron, no, con esta gente no se puede hablar. O sea, nos gastamos, bueno, un montón de horas ahí, en año 8 meses. Por lo menos ahí me pagaron. Pero toda esa gente perdió el tiempo. Yo no la perdí. Pero bueno, miren esto quedó como consenso. Segundo consenso, el tema de la territorialización. O sea, los territorios, Colombia realmente no es un país, son muchos países, muchas regiones. El sistema de salud colombiano funciona en 3 niveles. Es un sistema de muy bueno a excelente en las capitales y municipios conurbados, sobre todo en régimen contributivo, prepagada y planes complementarios. Funciona bien en los municipios grandes, cercanos a las capitales, que tienen entre 50 y 100,000 habitantes, tanto en el contributivo como el subsidiado, de regular para bien. Y funciona mal en las zonas rurales dispersas, que son como 444 municipios de menos de 20,000 habitantes, que tienen un montón de corregimientos, pero cuando usted suma todo eso, eso es como ¿qué porcentaje? 30%. Entonces lo que Petro quería era matar pollito sano para hacerle un caldito al pollito enfermo. ¿Cómo te parece? Eso es lo que ellos querían en la reforma. Porque, ¿por qué no deja funcionando el 70% que está funcionando bien y tratamos de manera diferencial, con UPC diferencial a los territorios dispersos? Le metemos plata a los hospitales públicos, le metemos subsidio a la oferta a los hospitales públicos, garantizamos como mínimo por subsidio a la oferta los gastos de funcionamiento de todos esos hospitales públicos en esas regiones, le construimos más centros de atención primaria, le metemos equipos básicos de atención en todas esas áreas para que le llegue. Haz lo que tú quieras con el pollito enfermo, pero no mates al pollito sano. No, él quería matar al pollito sano porque estaba en contra del dueño de la gallina, porque él quería acabar con la plata de las EPS, eso es todo. Ese era su enfoque, y el de Carolina Corcho y el de este ministro. O sea, el sesgo ideológico les pervirtió el juicio sano y la simple lógica, porque esa vaina la ve hasta un pelado de 6º bachillerato. No hay que ir a Harvard para entender esta vaina. Deja lo que está funcionando bien.
Entonces, pero sí hay que hacer un enfoque territorial. Hay que distinguir entre lo que Ramón Abel llama los hilos territoriales y los hilos poblacionales. Y entonces entender que la lógica de salud pública y de gestión de los determinantes sociales de la salud tiene una lógica territorial, mientras que la de las EPS tiene una lógica de hilos poblacionales. Y hay que buscar la manera de que esos dos se hablen y que definamos regiones, territorios, microterritorios, fortalezcamos las regiones. Eso va porque va y eso se viene. Eso también viene porque ese es un consenso que está tácito, pero eso se viene. En la reforma que venga, sea que venga por ley o que venga por decreto, y mucho de esto se puede implementar por decreto, no por ley. Se puede implementar nada más con el marco legislativo actual. El tercero, la interoperabilidad de los datos. Necesitamos un sistema de información. Lo ordenó la Corte Constitucional. Que sea público, interoperativo, universal. Que la información deje de ser opaca. Acabemos con la opacidad de la información del sistema de salud. Que el CISPRO con costos esté público. Que uno pueda descargar, los investigadores, podamos hasta acceder a la microdata anonimizada, pero que accedamos a los datos. Que la factura electrónica sea universal y que vaya con los RIPS y que pase por la DIAN y que deje el rastro y que toda esa información sea pública. Y que podamos los investigadores descargar datos y hacer estudios y darnos gusto con todos esos datos. Eso va porque va. Y esto con el boom de la inteligencia artificial, señores, eso antes uno decía, no, esa vaina requiere como $1 billón de pesos y más o menos 10 años. He hablado con varios expertos en sistemas de información, me dicen, mi hermano, en 1 año te montamos eso. En 1 año te montamos todo. Con inteligencia artificial, ahora con Claude y con ChatGPT, todo eso generando los algoritmos informáticos, eso solo es tener a alguien que tenga el conocimiento del sistema en la cabeza, sentarlo al lado de él y decir, bueno, montemos esta base de datos, hagamos esto, y eso sale. Es más, él me dijo, Pino, uno de los que más sabe de inteligencia artificial, me dice, Julio, hasta en 6 meses. En serio me lo dijo. Yo dije, no puede ser, porque esa era mi preocupación. Me dijo, no, Julio, hasta en 6 meses